Esto, como estábamos diciendo, hermano querido, como estábamos diciendo, en el Concilio del Vaticano II, año 1962-1965, es donde se abrió oficialmente la puerta de la Iglesia Católica al diálogo con los hermanos separados. Decía que nosotros no aceptemos el título de hermanos separados. Los que llaman ellos hermanos separados son los de la Reforma, año 1500 y algo más, que de ahí sí ellos se desprendieron de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Ahora, con esto no quiero decir que no son hermanos en Cristo, pero ellos sí se desprendieron en aquellos tiempos de la Iglesia Católica y nació lo que es la Reforma. A ellos les llaman hermanos separados. Pero hay muchos de nosotros que no reconocemos ser hermanos separados o de la Reforma porque bueno, estamos con la convicción de que venimos de lo que es la iglesia primitiva, una sola línea, aunque muchos dicen, no, es que no se puede comprobar. No, sí se puede comprobar. Está una iglesia actual vigente que ha procurado mantenerse pura en cuanto a las doctrinas fundamentales y no se han contaminado con muchas de las tendencias que hay hoy en día. Con esto no quiero decir que no son hermanos, sino que hay que andar con cuidado con cada una de estas cosas. Por lo tanto, hermanos separados, por ejemplo, nosotros, o por lo menos yo, no acepto ese término. Esos son los protestantes, lo de la Reforma, ¿no? Bueno, ellos dicen que los hermanos separados, o los protestantes, o de la Reforma, y tuvo su aterrizaje occidental en la famosa conferencia de Medellín, año 1968. En ese periodo se comenzó a cocinar lo que hoy vemos nosotros como un ecumenismo dentro, lamentablemente, de las iglesias cristianas, o por lo menos de muchas que se llaman cristianas, ¿sí? Ya van a ver ustedes por qué digo esto. Presta atención a esto, hermano querido. La teología de la liberación y la opción por los pobres. Esta es una forma como los ecuménicos están interpretando o reinterpretando las escrituras. Y de acuerdo a esta forma de reinterpretar la escritura, ellos están haciendo todo este tema del ecumenismo y están engañando a muchas personas. ¿Por qué? Porque creen que este tipo de pensamiento teológico es el correcto porque hace el bien al prójimo. Hace el bien al prójimo. Y entonces centran toda su doctrina en simplemente hacer el bien al humilde, al prójimo. Ojo, no estamos diciendo que eso está mal. Estamos diciendo que eso no es el evangelio. Si vos o alguna vez hemos practicado o pensado de que porque yo me saco el abrigo para dar a un pobre, yo ya hice un acto de bien y que con eso merezco ser justificado ante los ojos de Dios, estamos practicando un evangelio falso. Porque la Biblia enseña de que nosotros no somos salvos por obras, sino que somos salvos por fe. Ahora, no quiere decir que una vez que yo sea salvo, no pueda hacer obras de bien. Es diferente. Ser salvo y luego hago obras de bien. Pero las hago ¿por qué? Porque ya soy salvo. Porque soy un hijo de Dios. Pero muy diferente lo que ellos enseñan. Ellos enseñan que hay que hacer obras de bien para ser salvo. Y entonces por eso que esta teología de la liberación y la opción por los pobres cae muy bien a los ecuménicos. Y muchos de las iglesias pentecostales y carismáticas lamentablemente han caído en este engaño de la teología de la liberación. Presta atención, ya lo van a entender. Cualquier cosa, me hacen pregunta, no se preocupen, me dicen, César, ¿puede explicarme esto? Hablamos sobre eso, ¿sí? Católicos y protestantes, metodistas, presbiterianos, luteranos, algunos bautistas, carismáticos, neopentecostales, descubrieron que más allá, escuchá,
más allá de sus diferencias sobre el Papa o la Virgen, compartían la misma Biblia que exigía justicia por los oprimidos. Y todos dijeron, amén, amén. La Biblia clama justicia por los oprimidos, amén, decía. Sigamos estudiando un poquito más. Y bueno, y una pregunta que hice, ¿no? ¿Y cómo se puede entender esta teología de la liberación y opción por los pobres? Bueno, acá viene ahora el meollo para que vos veas cómo es que han envuelto todas estas cosas tan bien hechas, tan bien organizadas dentro de estos lugares. Para entender por qué la teología de la liberación y su eje central, la opción preferencial por los pobres, son incompatibles, para empezar, con el método que usamos nosotros, que es el histórico, gramático y literal. Por lo tanto, nosotros no vamos a poder nunca aceptar este tipo de teología liberal. Déjame que me perdí un poquito acá. Acá está. El choque entre la teología de la liberación y la teología histórica, gramática y literal ocurre porque el método histórico-gramatical no es que ignora la pobreza, sino al contrario. La Biblia sabemos nosotros que está lleno de mandatos sobre la justicia social. Pero en realidad nosotros comprendemos que primero está la salvación del alma y luego sí lo que podría ser la justicia social del ser humano. ¿Por qué decimos eso? Porque no sirve de nada hacer justicia social en el mundo, ayudar a un pobre y dejarlo en sus delitos y pecados muerto. Porque la persona puede llegar a tener quizás una buena comodidad acá, pero su alma se está yendo al mismísimo infierno, ¿no? En cambio, la teología liberal, ellos han reinterpretado el texto bíblico. ¿Pero por qué? Ellos fuerzan la lectura para llevar a un plano de la política y lo social. Han apartado lo que es lo espiritual y lo han llevado a la política y social. De ahí ustedes van a escuchar a muchos curas, acá en Argentina había muchos, no sé si en sus países, que están luchando por la justicia social. Vamos a ayudar al pobre, al menesteroso, vamos a dar de comer al afligido, al huérfano. Y usted va a escuchar incluso católicos que a usted y a mí nos van a decir, en vez de estar predicando con la Biblia, en vez de estar ahí en su iglesia, ¿por qué no le dan de comer a los pobres? ¿Por qué no hacen esto por la gente humilde? Justicia social. Eso es teología de la liberación. Y otra vez vuelvo a repetir, y alguien va a decir, pero César, ¿que no está bien eso? Sí, está bien. Pero en un contexto secular, social, como justicia. Pero ante los ojos de Dios, ¿qué es más importante? ¿La fe, la salvación o darle un plato de comida a esa gente? Lógicamente que el cristiano, luego de que es salvo, hace todas esas otras obras de bien. Pero ellos dan vuelta a la situación. No sé si me están entendiendo lo que les digo, ¿sí? Veamos un poquito más. El método histórico gramatical exige el principio de exégesis, o sea, extraer el significado del texto hacia afuera. Se busca qué quiso decir el autor original, busca su audiencia original según la gramática y el contexto de la época. O sea, ¿qué es lo que hace la interpretación histórica y gramática? Busca lo que realmente dice la Biblia, lo que quiso decir en sus orígenes y para quién fue dirigida. No se debía, no alegoriza. Pero en cambio, la teología de la liberación utiliza la hermenéutica de la praxis. Escuchen esto, la hermenéutica de la praxis. ¿Qué es esto? Su punto de partida no es el texto bíblico, no, sino la situación de opresión social y económica del presente. Ejemplo, está pasando cierta situación en un determinado país de contexto social, entonces van a hacer una lucha social. Esto es muy parecido porque esto proviene del marxismo, de lo que es el comunismo.
proviene de ahí de todas estas cosas. Sigamos leyendo un poquito más, ¿sí? El teólogo de la liberación lee la Biblia a través del filtro de la lucha de clases o la injusticia social. No lo ve desde el punto como lo vemos nosotros, donde hay un libertador del pecado y que nos da vida eterna. Ellos lo ven desde otro punto de vista. Lo ven de la lucha de clase social, de la injusticia social, y hacen y tienen una fuerte influencia de lo que es el marxismo. La hermenéutica de la praxis es el método de interpretación que utiliza la teología de la liberación para leer la Biblia y la realidad. A diferencia de los métodos tradicionales, donde el punto de partida es el texto sagrado, aquí el punto de partida es la acción práctica, la praxis, en favor de los oprimidos. No sé si ustedes pueden ver lo torcido que es esto. Te muestran algo como bueno para la sociedad, algo que es aceptado para la sociedad, algo que beneficia a la sociedad, pero te apartan completamente de lo que realmente quieren decir los textos. Por ejemplo, de ahí salen cosas como Cristo fue el primer comunista. Cristo fue el primer comunista, fue el primer socialista. Cristo fue una persona que luchó mucho por los pobres. ¿Entienden el lenguaje que existe? Y claro, eso agrada a todo. Eso entró en las iglesias pentecostales. De ahí que usted va a ver cómo muchos hermanos en la iglesia pentecostal buscan siempre hacer obras de bien, y están constantemente haciendo. Es como un activismo constante de hacer para atraer personas, para ganar adeptos. Luchan contra las clases sociales más elevadas, condenan a personas muchas veces que tienen dinero. Usan textos bíblicos torcidos, como por ejemplo que el rico no va a heredar el reino de los cielos, cosas así. Cuando nosotros vemos en la Biblia claramente que Dios dice que no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Tanto el rico, si se arrepiente, como el pobre, que se arrepiente, entran al cielo. Tanto el rico, que rechaza la salvación, como el pobre, que rechaza la salvación, quedan condenados. La hermana Carolina dice, en verdad, hermano, no entiendo casi nada. Ah, qué pena, mi hermana querida, qué pena. Claro, ella dice porque tiene la señal mala. Bueno, ayúdanos con que sea dando tap con la pantalla, mi hermana querida. Bien, sigamos leyendo un poquito más. La palabra praxis no significa hacer cosas, proviene de la filosofía. Y como dije, especialmente desde un análisis marxista. Se refiere a una acción consciente, crítica y transformadora de la sociedad. Desde el rigor literal, esto se llama eisegesis. O sea, aplicar este tipo de interpretación, alejando todo lo que es el contexto real de la Biblia, los libros sagrados, llevándolo solamente a un contexto social, político, haciendo una lucha de clases solamente. Eso es una eisegesis, porque ese no es el fin de lo por qué tenemos nosotros las Sagradas Escrituras. La eisegesis es introducir las ideas propias dentro del texto. No permita nunca eso, hermano querido. Usted tiene que leer la Biblia y lo que dice la Biblia, así creerla. No, lo que pasa es que la Biblia dice esto, pero quiso decir otra cosa. Eso es eisegesis. Eisegesis, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir con respecto a esto? Bueno, acá, por ejemplo, cuando hablan de la oposición por los pobres, ¿sí? Ellos dicen esto: la teología de la liberación afirma que Dios no es neutral, sino que toma partido de manera preferencial por la clase desfavorecida. Y eso es mentira. Eso es mentira. No es que Dios va a tomar, porque sean pobres, bueno, no, pobrecitos los pobres, yo los quiero más a los pobres y odio a aquellos que tienen dinero. No. Bueno, ellos te enseñan eso.
Por eso sacan textos bíblicos cuando dicen bienaventurado el de pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hacen una exégesis del texto bíblico. El análisis gramatical, ¿sí?, de la ley, cuando se analiza la ley mosaica de forma literal, se descubre que Dios prohíbe explícitamente la acepción de persona o el favoritismo basado en la condición social, ya sea hacia rico o hacia pobre. Levítico 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. Éxodo 23:3 dice: ni al pobre distinguirás en su casa. Por lo tanto, hermano querido, el método de liberación, el método teológico de liberación que tienen justamente los ecuménicos es totalmente anticristiano. Y no se puede aceptar. Pero esa teología ha entrado en el pensamiento y en el corazón de muchas personas. Pentecostales, neopentecostales, algunos bautistas, luteranos, anglicanos y un montón de protestantes, reformadores, tienen ese pensamiento de hacer ese tipo de activismo social. Hermano querido, en resumen, para la teología sistemática e histórica, que es el método de interpretación nuestro, la teología de la liberación comete un error metodológico insalvable. Ellos lo que hacen es instrumentalizar la Biblia para justificar una agenda sociopolítica, alterando el significado natural, gramatical, histórico de las escrituras. Eso es todo lo que ellos hacen, y esa es la teología que utilizan justamente el ecumenismo, ¿sí? Por ejemplo, durante las dictaduras militares, países como Chile, Argentina, Brasil, El Salvador, etcétera, etcétera, la unidad no se discutió en oficina, sino en defensa de la vida. Y eso suena bien. Un ejemplo emblemático fue la creación del Comité Pro Paz, ¿sí? Esto salió de la Vicaría de la Solidaridad en Chile, fundado en 1973 por un cardenal católico, Raúl Silva Enríquez, junto con sus líderes luteranos, mirá el telecumenismo, líderes luteranos, metodistas, bautistas, pentecostales, y de la comunidad judía, ya está lo interreligioso, para defender y salvar la vida de los perseguidos políticos. Vuelvo a repetir, muchos van a decir, pero César, ¿eso está bien? Sí, para los ojos humanos está bien, pero acá, ¿qué están haciendo? Se están uniendo en yugo desigual con los incrédulos. Están formando un solo frente, sí, batallando contra todas las dictaduras, todo lo que vos quieras. Pero están haciendo ecumenismo, algo que a Dios no le agrada. ¿Entienden, hermano querido? No sé si pueden captar ustedes lo realmente sutil que es todo esto, ¿no? Vamos a ver un momentito un panorama actual que hay en iglesias pentecostales. En las últimas 3 décadas, el mapa religioso de América Latina cambió drásticamente. El catolicismo dejó de ser la fe casi unánime y se produjo un crecimiento masivo de las iglesias evangélicas pentecostales y neopentecostales. Este fenómeno reconfiguró el ecuménico de maneras diferentes, ¿sí? Por ejemplo, hubo un distanciamiento de lo que es el protestantismo histórico. La iglesia protestante, que tradicionalmente hacían ecumenismo, como los metodistas, luteranos, han visto reducida su membresía en la región. Por otra parte, los sectores de mayor resistencia, y acá estamos nosotros, de mayor resistencia son algunos pentecostales bíblicos, independientes, y también muchos bautistas, que suelen mantener una postura
teológica más conservadora, ortodoxa y radical. Y en muchos casos, un abierto rechazo al ecumenismo, al que ven como una pérdida de identidad o un intento de asimilación católica. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros a lo que es el ecumenismo. El ecumenismo para nosotros es eso, es una pérdida de identidad cristiana. Estoy tirando o dejando de costado lo que es la palabra de Dios en el fin o en el afán de querer abrazar a otras personas en una sola fe, aunque no sean compatibles las doctrinas. No importa. Mira esa imagen del mundo, fíjate. A ver. No sé si alcanza a ver, ahí está la Biblia tirada a un costado. Esa es una imagen simbólica de cómo se pretende globalizar el mundo y llevar a todos a una sola religión, que ahora vamos a ver por qué que pretenden hacer eso. Hermano querido, a ver, abran su micrófono un momentito, hagan sus comentarios y vamos a entrar a una parte que estoy buscando acá para que realmente vamos concluyendo con esto. Mi hermana Beatí, ¿quiere hacer comentario, por favor? Hermano, en Guatemala yo creo que tenemos la idea, o por lo menos esa es la idea que a mí se me dio cuando en la Iglesia Católica decían los hermanos separados. Se referían a los hermanos que habíamos sido católicos y nos habíamos vuelto evangélicos. Esa es la idea que yo tengo, que es la idea que yo entendí. Y aparte de eso, cuando usted decía que hay que hacer buenas obras para ser salvos, es al contrario, hacemos buenas obras o debemos hacer buenas obras porque ya somos salvos. Y yo creo que es solamente eso, sí, que yo tengo anotado que voy apuntando lo que tengo que comentar. Básicamente eso, pero sí es muy delicado cómo se vende la idea del ecumenismo, como lo pintan muy bonito, ¿verdad? No importa de qué religión seamos, todos creemos en Dios y todos vamos a ir al cielo y somos hermanos, pero no es así, como usted dice. No debemos permitir que se nos llame hermanos separados si se aplica desde esa perspectiva que usted decía, no desde la que yo tengo, que puedo estar equivocada. Y aparte de eso, pues es muy delicado lo que está pasando, pero me pregunto yo si no tendrá la idea, si no tendrá algún tinte geopolítico eso. Ese es mi comentario. Y tremenda pregunta, hermana querida. Claro que tiene tremendo tinte geopolítico todo esto, que lo vamos a ver ahora. Y esto está en las profecías. En las profecías está por qué tiene que suceder todo este tema del ecumenismo. ¿Por qué realmente se hace tanto hincapié en que nos unamos, que seamos un solo corazón, un solo pensamiento, que seamos una aldea cristiana, global? ¿Por qué tanto hincapié? Hermano querido, ustedes recuerden esto, cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino a abrazar a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los escribas, ni a ninguna secta de esos tiempos. Al contrario, Él vino a ¿qué? Él vino y denunció todo lo que hacían los religiosos. Y vino a traer, por supuesto, como dijo Él, no vino a traer paz, sino espada al mundo. Entonces, Cristo mismo habla de que lo que practican el cristianismo radical y ortodoxo van a sufrir persecución, van a sufrir desprecio de este mundo. Entonces, cuando usted y yo predicamos esto y decimos, no voy a abrazar tu doctrina, porque tu doctrina es herética, porque tu doctrina rechaza a mi Cristo, porque tu doctrina dice que la Biblia no es palabra de Dios.
y yo no voy a aceptar eso. Vos y yo pasamos a ser personas despreciables, desechables en este mundo. Y la prueba de eso está cuando comenzaron a perseguir a los primeros cristianos por no unirse a la religión oficial de aquellos tiempos. ¿Se acuerdan, hermanos queridos? No sé si mi hermano Shantai quiere hacer comentario o todavía sigue conduciendo. Si quiere hacer un comentario, mi hermano Shantai, usted puede abrir su micrófono y lo escuchamos. Si no, bueno, pasamos un momento a la hermana Judimar. Mi hermano Shantai. Bueno, capaz que está conduciendo todavía el hermanito querido. Hermana Judimar, ¿puede abrir tu micrófono? Así hace comentario. ¿Mm? Bueno, sí, hermano, este tipo de práctica, ¿verdad? Que se está viendo en todas las iglesias prácticamente, es lamentable porque, bueno, la Biblia nos menciona dos tipos de personas, que es el espiritual y el natural, o el natural o el espiritual. El orden de factor no altera el producto, pero lamentablemente esto se está aplicando en muchos lugares y sobre todo, como usted ya lo mencionó, en esta red social, donde muchas personas, para poder compaginar, como dicen aquí en Venezuela, o poder tener, vamos a decir, las casillas llenas o tener muchas personas dentro del live, abrazan todo tipo de doctrina, y lo importante es escucharlo y compartir con ellos y prácticamente abrazar su postura y decir, bueno, yo no me pongo en contra de ellos porque Cristo es un Dios de misericordia. Y en un live, en una oportunidad, escuché una persona prácticamente riéndose y decirles que Dios, Jesús no vino a dividir ni vino a juzgar. Dijo que nosotros teníamos que ser muy misericordiosos con todo este tipo de personas. Y bueno, lamentablemente esto tiene que suceder, como ustedes ya lo mencionaron, porque son fines políticos, porque ya sabemos lo que se avecina, los que hemos estudiado la Biblia y sabemos cuál es el fin de todo esto. Estamos al pendiente de cada uno de estos detalles, pues, que se ven en diferentes iglesias. Por ejemplo, la iglesia donde yo asistía también abrazaban todo tipo de doctrina y era, como siempre lo hemos dicho, un arroz con mango. Y muchas veces no entendía por qué, si la Biblia es totalmente clara, es sencilla, y ellos decían, bueno, pero tenemos que aceptarlo porque Cristo aceptó a todo el mundo, pues aceptó todas esas cosas, y ahí también hay que hacerlo nosotros porque Él es un Dios de amor. Entonces, dejan la parte a un lado de juicio, pues, y también vamos a decir, de fuego consumidor, que dicen ellos, porque Él purifica, por medio de su palabra nos purifica, y también, como hemos mencionado, hay creyentes carnales, pues, que tienen un estado carnal y lamentablemente abrazan todo tipo de estas cosas, pues. Entonces, es lo que puedo mencionar por ahora. Bueno, ahí, por ejemplo, claramente estamos viendo nosotros cómo el ecumenismo se ha metido ya dentro de muchas congregaciones, ¿no? Y esto sucede, como estamos diciendo, justamente por el desconocimiento, por el desprecio que se hace al estudio de la palabra del Señor. Porque cuando uno comienza a descubrir y a darse cuenta el origen del ecumenismo, cuál es su teología, su enseñanza, que está muy bien camuflada, porque como dije hace un momento, el ayudar y hacer justicia social es algo que el ser humano le nace de forma natural.
¿Quién de nosotros no quiere hacer justicia social? ¿Quién de nosotros no quisiera ayudar al menesteroso? Todo lo queremos hacer. Pero eso es una cosa cuando hace la sociedad, que es una obra buenísima, que ayuda a mucha gente, no digo que no, pero cuando quieren trasladar eso a la parte espiritual es donde no es compatible, porque no es necesario hacer ese tipo de cosas para salvar el alma. Lo más importante que vemos nosotros según la teología que estudiamos, la bíblica, es el alma de la persona. Y luego sí hacemos todo lo otro, ¿sí? Miren, ¿cómo es que la teología sistemática, ortodoxa y radical considera al ecumenismo? ¿Cómo lo considera? Bueno, cuando la teología sistemática evalúa los movimientos a la luz de los grandes pilares doctrinales de la Biblia, como la soteriología, la eclesiología, la bibliología, nosotros desde ahí vamos a juzgar al ecuménico y nos vamos a dar cuenta realmente que no es bíblico. Por ejemplo, jamás un hijo de Dios verdadero va a poner la verdad bíblica por debajo de la unidad. O si quiere decirlo al revés, jamás vamos a poner la unidad de diferentes religiones o pensamiento teológico por encima de la verdad. Eso no lo va a hacer. Para la ortodoxia dogmática, la verdadera unidad solo puede ser el resultado de una absoluta concordancia en la verdad doctrinal. Si no hay verdad doctrinal, yo no puedo llamar hermano a esa persona. El ecumenismo moderno, al contrario, suele aplicar una metodología inversa, al revés. Propone unir primero las estructuras e instituciones y dejar a un lado o relativizar las diferencias doctrinales. Por ejemplo, como la autoridad de la Biblia, la salvación o la fe. Todo eso, dice, hay que dejar de lado porque esas cosas dividen. Y no vamos a dejar, incluso hasta la Biblia la vamos a dejar de lado. Solamente nos quedemos nosotros con esta parte linda y social. Hablemos de Dios, pero no hablemos de doctrina. ¿Entienden lo que le digo? ¿Y qué sucede con todo esto? Bueno, hay un reduccionismo doctrinal, un sincretismo. ¿Se acuerdan qué era un sincretismo? Era unificar dos pensamientos teológicos diferentes, dos religiones diferentes en una misma religión. Un sincretismo religioso. La teología radical sostiene que para que católicos, protestantes, ortodoxos y liberales se unan, se ven obligados a buscar el mismo común o un mínimo común denominador. O sea, esto diluye las doctrinas esenciales del Evangelio. Y lo hace totalmente ambiguo o irrelevante. No es importante. De ahí usted va a escuchar muchos pensamientos filosóficos acá en la plataforma que dicen, no hay que llevar a punto estas cosas porque eso no es relevante, es irrelevante, eso es ambiguo, eso no hay que, es algo totalmente, netamente humano. No le llevemos al punto ese tipo de enseñanza, por ejemplo, sea cual sea, ¿no? Y por supuesto que todo esto lleva a un relativismo teológico, donde no hay una verdad absoluta. Entonces yo tengo mi verdad, vos tenés tu verdad, ella tiene su verdad y todos nos respetamos y nos queremos. Eso es ecumenismo. ¿Es una unidad o es traición a la verdad? ¿Qué más sucede con esto? Hay una violación de la santidad. La eclesiología ortodoxa afirma que la iglesia de Cristo es santa, apartada. Al unirse espiritualmente con confesiones que sostienen lo que ellos consideran herejía o desvíos doctrinales graves, la iglesia pierde su pureza y desobedece el mandato bíblico de santidad y separación del error. También hay una pérdida de identidad. Hay como una erosión doctrinal. Hay un cisma
eclesiástico e interno. Y esto es tremendo. Hay un apagamiento del celo evangelístico y misionero. ¿Mm? Entonces, hermano querido, toda esta consecuencia es lo que sucede en estos momentos, en estos tiempos. ¿Mm? Y ahora, para ir terminando, para terminar con todo esto, déjenme llegar acá, esta es la parte que queda allá. ¿Cómo nosotros vamos a hacer frente a todo esto? Porque esto realmente del ecumenismo ya se ha dado de manera, ¿cómo se dice? Profético dentro de las Sagradas Escrituras. Porque el querer unificar, el pretender unificar todas las religiones en una sola, es lo que nosotros conocemos como la religión del anticristo. ¿Mm? Es eso nada más, la religión del anticristo. ¿Cómo estás, Florcita? ¿Cómo estás? Espero que bien, hermanita. Desde la perspectiva ortodoxa y radical, ¿cómo tenemos que hacer frente nosotros a tamaño desafío contemporáneo? Este escrito dice así: desde la perspectiva teológica, el creyente no está llamado a iniciar una guerra política, un sabotaje institucional o una campaña de odio contra las estructuras económicas. La lucha en este marco teológico para nosotros debe ser de carácter espiritual, doctrinal y pastoral. No vamos a entrar en lucha abierta para tratar de entrar, como quien diría, una guerra abierta o política. Esto no es nuestro interés, sino que es todo espiritual, doctrinal y pastoral. El método literal interpreta que los mandatos de los apóstoles para enfrentar la apostasía y el desvío doctrinal se basan en 4 pilares claros: separación, proclamación fiel de la verdad, discernimiento y firmeza espiritual. No, mi hermana querida, ayer no hice en vivo porque jugó Argentina. Lo estamos haciendo ahora. ¿Qué más podemos decir de esto para ir terminando, hermana querida? Bueno, el texto bíblico que leyó la hermana Beatriz, en 2 Corintios 6, 14 al 17, acá Pablo utiliza el concepto histórico del yugo desigual, que en el Antiguo Testamento prohibían arar con 2 animales distintos. Y eso se puede aplicar de manera espiritual para nosotros mismos. Dios prohíbe que se unan 2 personas con diferentes pensamientos e ideas teológicas para hacer la misma obra. ¿Cómo vas a poner a la par tuya a un unicitario que solamente cree en Jesús y no cree en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino que cree solamente en Jesús? ¿Cómo vas a poner a un unicitario y a un trinitario a trabajar juntos? Esa es justamente cuando habla justamente en el concepto histórico del yugo desigual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Lo mismo sucede en el contexto de las religiones. No podés unificar de esa forma, por lo menos con lo que es el verdadero cristianismo radical. No se lo puede hacer. Es imposible. ¿Qué más? A ver, déjenme terminar acá. Contender ardientemente por la fe, una defensa doctrinal. La lucha, hermano querida, nuestra es intelectual, es espiritual, está centrada en la preservación de la sana doctrina frente a las corrientes que buscan, ¿qué cosa? Relativizarlas. Judas 1:3, que dice bien clarito: amados, me ha sido necesario, ustedes lo conocen, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Acá realmente nosotros podemos entender que contender ardientemente viene justamente de una palabra tremenda, que es con un término atlético, un militar, que significa una lucha con agonía, con firmeza, una lucha sin descanso. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en defensa del Evangelio. No es esto algo pasivo. No es bueno, estemos orando solamente. No. ¿Por qué, hermanos queridos, hay hermanos que no hacen ese trabajo? Porque no están estudiando.
porque están viviendo un evangelio muy relativo, muy light, por causa de tener este pensamiento ecuménico. Prefieren decir, no vamos a contender con la persona. ¿Para qué hacerlo? Cuando la Biblia te dice que tienes que entrar en esa lucha ardiente, tiene que ser celoso de la palabra escrita de Dios. Según de Timoteo 4, versículo 2 al 4 dice, que prediques la palabra, que hiciste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mi hermana Beatriz, me haces el favor de buscar segunda de Timoteo 4, versículos 2 al 4, en la otra versión, esa que leíste hace rato, que está muy buena. Léeme eso, por favor, mi hermana querida. Segunda de Timoteo 4, versículos 2 al 4. Acá Pablo, sabiendo que vendrían tiempos de apostasía, donde la gente va a buscar maestros que le dijeran lo que quieren oír. Y esa es la base del ecumenismo. Bueno, mi hermano Shantai, muchas gracias. Ahora te damos participación, dale. Esa es la base del ecumenismo moderno. Van a ver ustedes en la plataforma que hay muchos maestros con diferentes pensamientos. Todos tienen diferentes pensamientos, pero todos se aman en Cristo. Esa es la estrategia de Satanás. ¿Qué dice mi hermana querida? Segundo de Timoteo 4, versículos 2 al 4. Segundo de Timoteo 4 es, ¿verdad? Amén. 2 al 4. Del 2 al 4, sí, lo tengo. Dice, que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea, convence, reprende y anima enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Esa es la base del ecumenismo. Van a buscar maestros que solamente le van a decir lo que ellos quieren oír. También búscame Hechos, mi hermana querida, Hechos 17 al 11, ¿sí? Cuando nosotros, hermanos queridos, analizamos de manera metódica, literal, histórica, gramatical, nosotros vamos a ver realmente cuáles son los frutos que arrojan realmente esa enseñanza a la luz de lo que está escrito. Y así es como podemos desenmascarar el error. ¿Qué dice Hechos 17, 11, mi hermana querida? ¿Me encontraste? Dice, ¿No? sí lo tengo. Dice, estos judíos que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Amén, amén. Eso es estudiar. Eso es lo que hay que hacer. Pero lamentablemente hoy no se quiere hacer eso. Primero de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esos son los que están dando vuelta y hablando del amor y hablando de justicia social y hablando de no entender por doctrina, sino abrazarnos todos juntos y en armonía. Porque de esa manera vamos a hacer un solo pensamiento. Mentira del diablo. Mentira del diablo, hermano querido. Entonces, tenemos que tener una resistencia, en este caso, frente al avance del ecumenismo. ¿Y cómo se debe hacer eso? Justamente así. Denunciando las falsas enseñanzas, preparándonos cada vez más en el estudio de la palabra de Dios, advertir a otros que posiblemente estén practicando algo de esa forma, y aunque nos veamos solos, porque muchas veces nos vamos a ver solos, porque nos vamos con la corriente de este mundo, sigamos confiando en que estamos realmente practicando el verdadero evangelio. Hermana, quería buscarme segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 25. Segunda de Timoteo, hermano Eduardo, mira, no sé cómo hace para invitar, o no tengo yo para invitar.
Hermano querido, ¿cómo estás? Si querés, ya estamos terminando, pero si querés subir un ratito para despedirnos, saludarte, envía sí. No sé quién nos puede invitar, porque no sé qué pasa conmigo, no tengo la flechita para invitar acá a las personas. Si alguien puede invitar al hermano, pero no hay problema, ya estamos lo mismo terminando acá. Hermana, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24 a 25, ¿la encontraste, mi hermana querida? El Señor no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos, debe ser apto para enseñar y debe tener paciencia y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad. Amén. Y búscame también Efesios 6, 11 al 13, 11 al 13, y yo lo voy saludando al hermano Eduardo un ratito. ¿Cómo está mi hermano Eduardo? ¿Cómo está vos? Saludos, hermano querido. Saludos a todos igual también. Aquí llegando tarde, pero aquí estamos. Sigo escuchando. No sé de Sí, ya estamos terminando, pero igual gracias por estar acá, mi hermanito querido. Okay. Estamos ya terminando este estudio, pero gracias. Efesios 6, 11 al 13, ¿lo encontraste, hermana querida? Amén. Dice, protéjanse con toda la armadura de Dios que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura de Dios que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Hasta ahí, ¿verdad? Amén. Hasta ahí también. Amén. Bueno, para ir terminando, ¿por qué o cuál es el fin del ecumenismo? Porque la hermana hace un momento hizo un comentario o una pregunta y decía, ¿esto tiene algo que ver con lo que es la geopolítica? Claro que sí. El fin del ecumenismo, según la interpretación bíblica y ortodoxa que tenemos, es solamente un solo gobierno mundial. Unificar todas las religiones, unificar lo que es la interreligiosidad que hay en el mundo, todas ellas en una sola religión mundial, y que según los análisis que hacemos nosotros a través de los estudios bíblicos, es el gobierno del anticristo. Ese es el único fin. ¿Sí? Presta atención, acá hay un comentario. Para los sectores teológicos más radicales y fundamentalistas, ¿sí?, el ecumenismo tiene un desenlace profético muy claro y alarmante en las escrituras. Es la plataforma que prepara el terreno para la religión única de los últimos tiempos. Según la teología que analizamos nosotros, un sistema que interpreta las profecías bíblicas de forma estrictamente literal distingue claramente entre los planes de Dios para la iglesia y para Israel. ¿Se acuerdan? La regla de los tres grupos, ¿no? El auge ecuménico interdenominacional y el diálogo interreligioso no conduce, presta atención, no conduce una era de paz o avivamiento, sino que forma el escenario para el desenlace profético de la apostasía y la creación de una iglesia falsa global. Entonces, estos de la teología de la liberación que promueven un movimiento social de ayuda al más necesitado, lo único que están haciendo es engañándote a través de buenas obras sociales con un pensamiento marxista, comunista, a la misma vez preparando el terreno para la creación de la iglesia falsa y global. Para este enfoque, el ecumenismo actual es la preparación logística espiritual
y filosófica para la religión mundial unificada de la tribulación. ¿Mm? Bueno, el sistema que tenemos nosotros de interpretación teológico concluye que cualquier esfuerzo por unir denominaciones a expensa de la verdad literal de las escrituras no está construyendo el reino de Dios, sino que está, ¿qué cosa? Pavimentando el camino para el sistema del anticristo. ¿Se dan cuenta por qué es que nos tenemos que oponer firmemente a ese tipo de relación ecuménica, a ese tipo de pensamiento que están acá, presente ahora, de decir, no contendamos por la fe, no contendamos por doctrina, abracémonos todos juntos, no importa que vos tengas un pensamiento diferente al mío, no, solamente son opiniones históricas, dejemos la historia bíblica de lado. No. Todo ese tipo de pensamiento, todo es antibíblico y están pavimentando, están allanando el camino para la única religión global que es la del anticristo. ¿Se entiende, hermano querido? ¿Se entiende lo que estamos diciendo acá? Eso es el fin geopolítico de acá a un tiempo, que lo vemos nosotros actualmente, cómo está todo elaborándose y está cocinándose despacito, a fuego lento, diríamos, todo este tema de lo que es la única religión global. Y usted y yo, hermano querido, que no nos enganchamos con esto, nos van a decir que somos personas indolentes. Van a decir, ustedes no tienen amor. Ustedes nos van a decir que nosotros somos los anticristos, porque Cristo es amor. ¿Cómo vos podés odiar? Recuerden ustedes acá, a mí me dijeron, ¿se acuerdan? No, vos odiás a los calvinistas, vos odiás a los pentecostales, ¿se acuerdan? No, yo odio y aborrezco las doctrinas y malas prácticas, pero sabemos que dentro de esas organizaciones, como siempre hemos dicho, hay hermanos en Cristo. Yo no puedo abrazar una falsa enseñanza en el afán de decir, bueno, lo mismo son mi hermano. Me convertía en sería parte de ese sistema que está allanando el camino para el anticristo. ¿Qué más decimos esto? La teología radical, o sea, lo que nosotros practicamos, señala que la profecía del Nuevo Testamento advierte sobre un abandono masivo de la verdad dentro de la cristiandad profesante. Esto va a suceder antes del regreso de Cristo. Está profetizado, ¿no? Va a haber una seria apostasía, un abandono total de la fe antes que venga Cristo. ¿Y usted qué cree? ¿No será una pequeña muestra de ese abandono de la fe radical de la Biblia? ¿Entiende, hermano querido? Hermana Beatriz, búscame segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 3. Hermano querido, el ecumenismo he visto como el instrumento perfecto para esta apostasía. ¿Qué dice mi hermana querida ahí? No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Está la profecía. Está la profecía. Personas malvadas, inicuas, que van a desviar la verdad. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá a futuro, esto habla del día del Señor, sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, el abandono de la fe, el rechazo a Dios y su verdad bíblica. ¿Entiende, hermanos queridos? Es triste escuchar a personas que han estado acá con nosotros en el live decir muchas cosas en contra de Cristo,
reírse del sacrificio de Cristo en la cruz, burlarse de lo que Él hizo en la cruz. Él te redimió a vos y me compró a mí y a vos con su sangre preciosa, limpiando los pecados pasado, presente y futuro. Y burlarse en vivo y en directo de eso. Eso es aborrecible ante los ojos de Dios. ¿Yo puedo abrazar eso? No. Eso es apostasía pura, hermanos queridos. El ecumenismo es visto como el instrumento perfecto para la apostasía, ya que acostumbra a la masa religiosa a aceptar la tolerancia del error en el nombre de la paz y el amor, adormeciendo el discernimiento espiritual. ¿Y cómo lo va a tener el discernimiento espiritual? ¿Ustedes creen que va a venir una luz del cielo? Estudiando, hermano. No existe otra forma, estudiando. Por supuesto que el Espíritu Santo es quien te lleva a esa manera de estudiar. El libro de Apocalipsis, capítulo 17, 18, se describe a una entidad simbólica llamada la Gran Ramera o Babilonia la Grande, que representa un sistema religioso, apóstata, ecuménico y mundial, que fornica con los reyes de la tierra. Tiene poder político, poder militar, poder religioso, social. ¿Y qué hace? Persigue a los verdaderos santos de aquellos tiempos de la gran tribulación, donde la iglesia no va a estar, por supuesto. Va a haber otros santos que van a ser perseguidos. Esa es la religión que muchos están abrazando hoy sin darse cuenta. La teología radical sostiene que el ecumenismo actual evolucionará hasta consolidar esta super iglesia mundial. Este sistema unificado le dará el soporte moral y religioso al falso profeta y al anticristo, para controlar a la humanidad durante el periodo de la tribulación. Y muchos están poniendo su granito de arena para eso. Pero la Biblia habla también de una destrucción de este sistema ecuménico y todo lo que sirve, ¿sí? Hermana, búscame Apocalipsis 17, versículos 16 y 17. Apocalipsis 17, versículos 16 y 17. La Biblia, hermano querido, detalla que este intento de unidad humana sin Dios tendrá un final destructivo. ¿Me encontraste, hermana querida? Sí. Dice, y los 10 cuernos que viste y el monstruo odiarán a la prostituta y la dejarán abandonada y desnuda, comerán la carne de su cuerpo y la quemarán con fuego. Dios les ha puesto en el corazón la determinación de hacer lo que Él quiere que hagan. Se pondrán de acuerdo para entregar su autoridad de reyes al monstruo hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho. Una vez que el líder político mundial, o sea, el anticristo en aquellos tiempos, cuando alcance su poder absoluto, por supuesto con la ayuda del sistema religioso ecuménico, él mismo y sus aliados políticos van a aborrecer a la Gran Ramera. Quien diría, entre ellos se van a comer y se van a sacar los ojos. Va a ser despojada de su riqueza, va a ser destruida por completo. Y por supuesto también va a comenzar a querer adorar que el mundo lo adore. Esta es la lucha entre el anticristo y ese gobierno ecuménico que hoy está apoyando y haciendo el camino para esta religión única global. Cuando eso llega a su poder total, el anticristo, él mismo se va a dar vuelta y va a atacar. Como una serpiente muerde su propia cola, ¿no? Algo así. Va a atacar, hermano. No. Es que Satanás mal paga al que bien le sirve, hermano querido. Mal paga al que bien le sirve. Mientras que el ecumenismo
presenta la unidad como el cumplimiento de la oración, cuando supuestamente hablaba Jesús que todos sean uno, eso es lo que ellos dicen, ¿no? La teología sistemática ortodoxa argumenta que Jesús pidió unidad en la verdad. Muy diferente a como ellos dicen, no, seamos todos uno, no importa tu pensamiento, no importa tu religión, no importa, no, seamos todos uno. No, Cristo habló sí de una unidad, pero una unidad en la verdad y en el Espíritu. Bueno, mi hermana querida, igual ya estamos terminando, así que muchas gracias, mi hermana querida, ¿sí? Bueno, ya estamos terminados en realidad, así que no te vayas, ¿sí? Te despedí tranquilamente, mi hermana querida, ¿sí? Bien, terminamos entonces con esto, ¿sí? El ecumenismo actual es una imitación falsa y peligrosa de la unidad bíblica, cuyo fin profético es la centralización religiosa que sirve o servirá de antesala al gobierno del anticristo. Y con esto damos por terminado este estudio y espero en el Señor que haya sido de bendición. Hermano Eduardo, bueno, yo sé que no escuchaste mucho, pero si tienes algún comentario o algo, puedes abrir tu micrófono y te escuchamos, mi hermano. Mucho, pero sí entendí de lo que se trataba. Sí, ahora sí que todas estas cosas están pasando tanto en las iglesias, en las religiones, en todo, ¿sí? Son organizaciones infiltradas en las iglesias que tratan de hacer una unidad pues para los propósitos de gente que sirve no al Dios verdadero, sino a otros dioses, ¿sí? Y es algo que muchos pues no entendemos, no comprendemos, porque también si dicen creemos en Dios, igual hay en un billete de Estados Unidos dice creemos en el Dios, ¿sí? Pero ¿qué Dios? ¿Sí? Hay símbolos de masones, de muchas cosas, sí, que se han visto desde la antigüedad, sí, a nombre de dioses que no son el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, sí. O sea, son situaciones en las cuales, pues, por sus frutos mismo nos da la advertencia, sus frutos los delatan, sí. Sus frutos, te van a decir que no son de Dios, sí, porque inclusive hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, pero van al psicólogo. Yo creo en Dios, pero empiezan a decir, me siento mal, me está pasando esto, o sea, hay veces en las cuales sí hay necesidad ¿cómo se llama? Ayuda unos o a otros, sí, pero la confianza no está en Dios. La confianza muchas veces no está puesta en Dios, sí. Y el mismo Dios dijo, no entrarán en mi reposo, sí. ¿Por qué? Porque son personas que se les ha hablado la palabra de Dios, sí, pero siguen con miedo, con duda, con incertidumbre, lo que va a pasar, y va a suceder esto, y va a temblar y todo, y empiezan a estresarse, empiezan a, y no hay reposo en ellos, no hay paz de Dios, no hay esperanza en ellos, sí. Son situaciones en las cuales, como verdaderamente hijos de Dios, la confianza tiene que estar puesta en Él. Y esos son los frutos que quiere Dios en nosotros. Sí, muchos dicen, es que tenemos que ir a conquistar esto y que. No, primero, tu vida personal. Sí. Refleja esos frutos que tienes, dices tener de Cristo, que nazcan y van a dar su fruto. Sí. Son frutos. Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, sí. Pero si no los tienes, vas a reflejar algo que no tienes. Y uno no puede dar algo que no tiene. Es lo poco o mucho que les puedo compartir. Dios me los bendiga. Amén, amén. Se me escucha así, ¿no?
Mi hermana Beatriz, ¿querés decir unas últimas palabras antes de despedirnos? ¿Sos tan amable? Abrí tu micrófono, hermana querida, y te escuchamos. Dale, bendiciones. Pues me quedo con finalmente la recomendación que usted nos hizo hace un rato, donde nos decía que lo que tenemos que hacer es prepararnos y resistir. Prepararnos, resistir y en el momento que sea necesario, pues contender, ¿verdad? Con esa gente. Amén. Mi hermana querida. Bueno, Shantai, que decía que había dejado de conducir, no sé si querías algún comentario, algo, mi hermano querido, para despedirnos. Abra su micrófono, mi hermano querido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Pues en todo el estudio que estuve con ustedes, me quedo con dos cosas que me gustó mucho. Bueno, en el caso de que hay muchas personas que creen que cuando por dar algo, con eso van a tener salvación, cuando primeramente tenemos que ser salvos y poder dar en agradecimiento. Y otro punto que también es todo este movimiento que hay, que por ejemplo yo me puedo dar cuenta que hay muchas iglesias que carecen de estudio bíblico, porque me he dado cuenta que están en una iglesia, se pelean unos con otros o tienen discusiones, no se llevan, se salen y a la vuelta ya hay otra iglesia pequeña. Entonces sí considero que hay mucha carencia de estudios, me gustó mucho este estudio, estuvo muy bonito y es lo que puede comprender esta noche. Que Dios los bendiga, un gusto saludarlos y aquí estamos para la próxima. Mi hermano Shantai, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que siempre estés presente, que vengas acá, que des tu colaboración en cuanto al comentario y todo esto, porque esto a nosotros nos enriquece, ¿no? Y es lindo conocer siempre hermanos de diferentes partes, y esto es lo bueno que tiene las plataformas, que por lo menos, aunque sea de manera virtual, nos vamos conociendo, ¿sí? Mi hermana Judy Mar, ahora su micrófono, mi hermana querida. Sí, bueno, puntos muy importantes para nosotros, ¿verdad? Ya que, como ya se mencionó, es importante que conozcamos de las sanas palabras de la Biblia para poder contender y dirigirnos a esas personas y hablarle radicalmente, o sea, con respecto a la palabra, no hay negociación, o sea, no es negociable la palabra de Dios y debemos conocer a profundidad todos estos estudios. Por acá, por ejemplo, cuando usted mencionó con respecto al abandono de la fe, sí es verdad, se está viendo mucho abandono de la fe por falta de conocimiento. Nosotros somos una iglesia muy pequeña, hemos salido a evangelizar, a invitar, pero lamentablemente la gente dice y rechaza cuando ven qué hacemos, dicen, no, lo que pasa es que ahí estudian es pura Biblia y nosotros no queremos eso. Nosotros eso nos aburre, eso nos da sueño, eso, no, de verdad que no podemos estar en ese lugar porque nosotros somos personas en lo cual nos enseñaron a que la danza, la profecía, el diezmo, qué bueno que Jesucristo esto, qué bueno que aquello. Entonces comienzan a dar diferentes tipos vamos a decir, de justificación para no asistir a la congregación. Y lamentablemente es muy pequeñita, digo lamentablemente porque la comunidad es bastante grande, pero como lo mencionó el hermano, en cada esquina hay una congregación, porque ya se ve esto que está abundando, el ecumenismo está abundantemente por todos lados y lamentablemente la gente por falta de conocimiento no sabe lo bueno y lo malo porque no les agrada, ellos quieren solamente escuchar engaño, falsa doctrina, porque ahí es tan cómodo donde no se exhorta el pecado o no se profundiza la palabra de Dios. De verdad que es lamentable, pero también
es bíblico y es como dice la hermana Bea, tenemos que conocer bien las sanas palabras de Jesucristo de la Biblia para que nosotros podamos resistir y perseverar en la palabra de Dios y no negociar, no contaminarnos con ese tipo de doctrina. Excelente, excelente. Bueno, por ahí está acercándose la hermana May, también la saludamos. Ya nos estamos despidiendo, pero bueno, muchas gracias por acercarse pues, un ratito por este en vivo, ¿no? Sí, mi hermano querido, creo que hemos aprendido bastante, gracias al Señor, la gloria siempre es para Él. Y tenemos nosotros que procurar mantener lo más puro posible lo que son las doctrinas bíblicas, ¿no? Hermano querido, que el Señor me los bendiga. Bendiciones. Chau, chau. Abran sus micrófonos, despídense, hermanito querido. Gracias, hermanos. Feliz noche. Chao, hermano Eduardo. Chao, hermana Beatriz. Chao, hermano. Dios le bendiga. Chao, 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 chao.